Variada oferta que nos ha dado la Feria Iberoamericana del Libro. En el día de la fecha se presentó la doctora Lía Rodríguez de la Vega y brindó una charla muy interesante porque tiene que ver con un país también muy interesante, muy particular, que es la India. La charla ha sido la India en el contexto asiático y en su proyección global. Y nos acompaña, Marco, la doctora Lía Rodríguez. Lía, muy buenas noches, bienvenida a Noticiero 9 Central. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos acerca de primero, ¿cuál es la pasión, el amor que tiene hacia ese país, la India, y por qué? Bueno, naturalmente cuando estaba estudiando la licenciatura en estudios orientales, me acerqué a distintos países asiáticos y africanos. No sé decir exactamente por qué me sentí inmediatamente cercana a India. Teníamos varias lenguas también en ese momento. El sánscrito es la lengua que más resonó conmigo y a partir de ese momento orienté mis estudios en esa dirección. Casi les diría que dio como una suerte de natural acercamiento hacia la India y permanece hasta ahora. Lía, ¿cuántas veces fuiste a ese país? Porque nos decías que vas bastante seguido. Sí, trato de ir cada 2 años. La verdad, no quiero ser injusta, diría que pierdo la cuenta, pero en líneas generales mi regularidad es de alrededor de 2 años para tratar de mantenerme actualizada y que ese espacio que estudio no se transforme en una idea solamente, sino que efectivamente esté en contacto con la práctica siempre. ¿Y le puedo preguntar cuántos años tenía cuando llegó por primera vez a la India? Sí, debo haber tenido alrededor de 30 y un poquito. Y Lía, ¿cuál fue la impresión? Porque aquellas personas que conocen la India siempre comentan que el impacto de llegar a este país es muy fuerte en todo sentido, porque son muchísimos, porque las costumbres son totalmente opuestas a las nuestras. ¿Cuál fue su primera sensación a sus 30 años? Yo me sentía muy en casa porque era un viaje muy anhelado, era un país muy estudiado por mí, de manera tal que cuando llegué encontré la materialización de todo aquello que venía construyendo en mi imaginario personal. Es cierto que es muy impactante, sobre todo por la cantidad de gente. Actualmente tienen un poco menos de 1.400 millones de personas, van a superar a China en un ratito, un poquito antes del 2030, pero de todos modos, al mismo tiempo que es tan enorme y tan impactante por esa enorme diversidad que tiene, también es cierto que la gente es sumamente amable, cálida, y hay una forma de recepción que se siente casi en el aire, y si uno conecta con eso, indudablemente se queda prendado, en mi caso prendada de la India, como me pasó. Es cierto que discúlpame, Marco. No, sí, por favor. ¿Es cierto que la gente va que camina tomada de la mano para no perderse? No para ¿porque no perderse. ¿Son tantos? No. Sí. No para no perderse. No, es muy usual para los varones que son amigos ir de la mano. Es una costumbre que a nosotros nos resulta extraña, pero en general, no solo en la India, ¿no? En algunos países asiáticos, la forma de contacto de los amigos a veces es ir de la mano. Es muy usual ver amigos varones de la mano, pero son amigos. Claro. Lía, recién nos decías, en cuanto a población, sí, ya para el año 2030 podrían llegar a superar a China. Sí. Digo, en cuanto a lo económico también y al potencial que ha tenido la India en estos últimos años es realmente inmenso, ¿no? Sí. Potenciado justamente por la cantidad de población y de mano de obra que tienen. Digo, la India en el contexto asiático y en su proyección global, ¿de qué se trata todo un poco esto, Lía? Bueno, en realidad la India tiene en este momento la tercera economía del mundo, que era donde querían llegar. Sabemos que ya China es la primera y peleando con Estados Unidos. Es un espacio de enorme cantidad de posibilidades y creo que están apostando a eso, a seguir creciendo, a que ese crecimiento derrame, se solidarice, comparta con más y más personas que salen de la pobreza y avanzan en esa propuesta de desarrollo interno que tienen, y que eso también suceda con la región asiática en la que están insertos, que es Asia del Sur,
y por supuesto que proyecte a la India como un nuevo gran poder globalmente. De eso se trata. ¿Tenés a consideración de que esta economía puede seguir escalando ya al orden o prácticamente al mismo nivel de países como Estados Unidos, por ejemplo, o la propia China? Mira, yo diría que este es un momento complejo para especular sobre ese tipo de cosas. La pandemia, el parate, la previsión que están dando en este momento de una posible recesión a nivel global el año que viene, hace que cualquier predicción que podamos hacer resulte extraña. En todo caso, es una economía que seguramente va a seguir creciendo. Para nosotros, de manera interesante, se proyecta hacia América Latina. En el caso particular de la Argentina, India es el cuarto socio comercial en este momento, y la propuesta de ambos lados es seguir creciendo en esa relación económica bilateral y compartir ambos el deseo de crecimiento y la posibilidad real de que así sea. ¿Y a qué atribuye usted este gran desarrollo, este impulso que tiene la India o que está teniendo en los últimos tiempos? Yo lo que diría es que el eje de poder internacional se ha ido moviendo hacia Asia. Tanto China como India son poderes reemergentes, no son emergentes, han sido ya centrales momentos de la historia, y lo que sucede es que se están encontrando con circunstancias globales que hacen posible esa reemergencia, este crecimiento y ese reposicionamiento de ambos, ¿no? No solamente de la India, claro. ¿Y cuál es el rol de la religión en la vida, en lo cotidiano del ciudadano indio? Bueno, hay mucha gente que describe a la India como una geografía sagrada, ¿no? Hay todos los días hay alguna fiesta, algún recordatorio, las procesiones de tenor religioso, por supuesto que son en general multitudinarias. Se imaginarán que en un país de esa cantidad de gente son fenómenos realmente de gran volumen de población. Yo diría que la religión en general es algo muy presente. La mayoría, casi el 80% de la población son hinduistas, pero hay también otras religiones y creencias de raigambre india y otras que llegaron de fuera, como el Islam y el cristianismo, pero que han adoptado una modalidad india muy presente en la vida diaria, muy presente en los valores, muy presentes también en la construcción política, pensando en los valores que orientan a los distintos políticos que llevan a la práctica sus ideas, ¿no? Como sucede en cualquier lugar, tal vez uno mira la cuestión religiosa con más atención en la India por esa cantidad prolífica de templos y de lugares asociados a ello. Claro. ¿Y sigue la vigencia de las castas? Sigue, las castas es una institución social muy antigua, que tiene su origen antes de nuestra era, bastantes años antes. El texto en el cual aparece una primera indicación de esos estamentos sociales es del 1500 antes de nuestra era, imagínense, y es una institución social que ha permanecido, se va transformando y sucede lo mismo ahora. Se está transformando también a cuento de su existencia en el marco del capitalismo en el que estamos insertos. Claro. Lía, a lo largo de los años que has ido y cada vez que vas, ¿no?, a ese país, ¿cómo fuiste viendo la evolución o la progresión de la pobreza? Sabemos que India también es uno de los países más pobres del mundo. Digo, cada vez que vas, ¿lo ves en menor medida, en mayor medida? ¿Cómo fue eso? Mira, dada la cantidad de gente que hay, una de las cosas que puede resultar muy fuerte cuando uno va a la India es que todo lo que vos conozcas, bueno y malo, está reflejado por millones de personas. Claro. Lo cierto es que en términos de pobreza ellos han logrado que una gran cantidad de millones de personas suban a la clase media, lo cual es un motor enorme para esa propia energía, pero además para Asia en particular, para empujar el desarrollo de todos. Y creo que el tema de seguir rescatando personas de la situación de pobreza es una tarea en la que están de manera permanente desde distintas dimensiones. La educación es una de ellas, por supuesto la asistencia permanente para que no queden algunas personas sin acceso a comida, a supervivencia, etcétera. Pero creo que es una deuda
está enfocada y trabajando. Claro. Lía, te quiero proponer una cosa. Sí. Vamos a dar una pequeña información acerca de lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, allí en el Reino Unido. Bien. ¿Te quedás un ratito? Quiero preguntarte después tu opinión acerca de esto, ¿te parece? Perfecto, gracias. Dale. No, por favor, perfecto. Bueno, vamos justamente a la realidad de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Reino Unido. Un Reino Unido que lamentablemente no sale del asombro y del impacto y del shock político de lo que está ocurriendo allí en ese país. El Reino Unido actualmente sin gobierno. La primera ministra renunció a 45 días de asumir un nuevo terremoto político en el Reino Unido, tan solo 44 días después de ocupar su cargo como primera ministra del país. Liz Truss anunciaba este jueves su dimisión como líder de los conservadores y por extensión como máxima mandataria del país. Sus controvertidas políticas económicas y el escaso apoyo dentro de su partido han terminado siendo insalvables. Desde el Partido Conservador, aún al mando del país, trabajan ya para una nueva sucesión. El proceso de elección, prometen, será breve. Entre los posibles candidatos hay viejos conocidos como Boris Johnson, hasta hace no mucho el inquilino de Downing Street. Para los laboristas, la decisión sobre el primer próximo ministro de los británicos no debería estar en manos de los conservadores, sino de los propios británicos. No podemos tener otro experimento en la cúpula del partido Tory, dice, sostiene Keir Starmer, quien es el líder del Partido Laborista. Hay una alternativa y es un gobierno laborista estable y los ciudadanos tienen derecho a opinar. Pero eso debe haber, y para eso justamente debe haber elecciones generales. Si algo ha caracterizado el breve reinado de Truss ha sido la agitación. Su idea económica para el país espantó a los mercados y provocó la caída del ministro de Economía. No mucho después, por si esto no fuera suficiente, dimitía su ministra del Interior y demasiada inestabilidad dentro de un gobierno que vuelve a la casilla de la salida. Así que el Reino Unido, 45 días después de haber asumido la primera ministra, ha renunciado en las últimas horas. Y a propósito de esto, Lía, bueno, tu opinión, vos sos la directora de la licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad del Chaco Austral. Bueno, ¿qué opinión te merece esto? Y te quería preguntar si además de la crisis del Partido Conservador, que es obviamente que se encuentra allí en Gran Bretaña, si notás que hay una crisis de por ejemplo, de la monarquía parlamentaria ya directamente en ese país, en este sistema de gobierno. Bien, la primera cosa que quiero decir es que veníamos hablando de India y lo curioso es que para ocupar el puesto de Liz Truss hubo 3 personas de origen indio, ¿verdad? Peleando con ella, de manera tal que ese es otro indicador de la importancia de India, ¿no? Disculpen que articulo con lo anterior. No, por favor. Esta cuestión de, si ustedes recuerdan también, la vicepresidenta de Estados Unidos es de origen indio, además de jamaiquino, de manera tal que hay una parte de la diáspora india, de los emigrados de la India, también logran una gran participación en términos de poder en otros países. Eso es muy interesante, no es tan habitual en todas las diásporas, ¿no? Bueno, creo que el fallecimiento de la monarca abre un escenario diferente que permite repensar la monarquía. No es la única monarquía que se está siendo repensada. Creo que es un momento de cambio. Creo probablemente que la renuncia de Truss también nos obliga a revisar con certeza qué tipo de necesidad tiene la población y la circunstancia histórica que están atravesando en este momento, ¿no? Hace 45 días, como bien decías, era la exitosa triunfadora de esa interna que la consagró como primera ministra y en realidad pareciera, más allá de los apoyos o no apoyos, que esas ideas que sostuvo y que pretendió llevar a la práctica no eran la respuesta para la circunstancia actual. Probablemente haya que hacer una relectura de la situación en un momento muy difícil para Europa en general, no solamente para el Reino Unido, de cuál es la dirección a seguir. Me parece que es un momento para volver sobre los propios pasos. Desgraciadamente hay que hacerlo muy rápidamente porque no pueden quedarse sin ese puesto en particular cubierto, sería una locura. Claro. Lía, te agradecemos muchísimo, infinitamente por este contacto, por estar con nosotros aquí en los estudios de Noticiero 9 y felicitaciones por la presentación del libro. Muchas gracias. Solo quisiera comentar una cosa más, si me permiten. ¿Cómo no? Todo esto de la presentación en la Feria Iberoamericana del libro Chaco 2022 tuvo que ver con la presentación
la licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Los invitamos allí a acercarse, a pedir información. Nos interesa mucho hacer un gran aporte a la provincia como creemos que podemos hacer desde la carrera. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Lía, ¿eh? Muchas gracias, de verdad.